Le doy muchas gracias por su presentación a mi hermano diácono Abraham Muñoz. Pueblo de Dios, paz a vosotros. Tengan la bondad de poder tomar sus asientos, queridos hermanos. Quiero preguntarles cómo se encuentran el día de hoy, después de toda la semana, que podemos tener la oportunidad de estar en los atrios de nuestro Dios para recibir este día tan especial. Bien, los veo contentos, los veo de muy buen humor, eso es muy bueno, y la verdad es que yo también me siento muy feliz de poder tener esta oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras, de poder aprender algo con todos ustedes, y siempre va a ser una dicha. Ustedes saben que todos los viernes hemos estado analizando temas de evangelización, ¿no es así? Ya de hecho esta es la sesión número 7 y hoy vamos a tener uno muy particular. Lo que hoy nos llama a estudiar forma una parte esencial de la creencia de la Iglesia de Dios israelita. Sobre todo, este tema es tan fundamental que involucra la fe de una manera sumamente activa. Es así que el título de esta predicación es La Segunda Venida de Cristo. Y quisiera poder entonces iniciar con un texto. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Hechos, capítulo número 1, verso 11. Es la siguiente diapositiva que tenemos. En la Nueva Versión Internacional dice: hombres de Galilea, les dijo, ¿por qué siguen que han tomado de ustedes y llevado al cielo, volverá algún día de la misma manera en que lo han visto de irse? Este versículo, les comento, es crucial para poder entender este tema y se va a relacionar con la reflexión en cuanto a la fe. ¿Y por qué se los digo? Pues porque creer que el Hijo de Dios viene no por primera vez, sino por segunda, da un sentido a nuestra espiritualidad cristiana. Sobre todo, vamos a encontrar dos aprendizajes a lo largo de esta predicación. El número 1 es que el saber que Cristo ha de venir por segunda vez nos da una esperanza. Y el número 2 es preparación y vigilancia, entonces, hacia esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, también vamos a ver estos temas de qué es lo que va a suceder antes de que Él venga, cómo puedo estar prevenido, qué es lo que tenemos en cuenta en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice el propio Maestro acerca de su venida? Lo vamos a ver a lo largo de esta tarde. Y como son temas de evangelización, mis amados hermanos, tienen la propia bondad de que son digeribles, están preparados para poder entenderse de una manera muy sencilla, como si fuera la primera vez que estamos escuchando sobre la segunda venida de Cristo. Para aquellos que son avanzados en doctrina, yo supongo, va a ser un gran momento para poder reflexionar o quizá hasta aportar algo a esta enseñanza. Y para aquellos que o están aquí en la iglesia o nos están visualizando desde la transmisión y que estén viendo por primera vez, van a llenarse de un gozo muy especial. Entonces, vamos a abrir nuestro libro de las Sagradas Escrituras en Apocalipsis. Situémonos en el capítulo número 19, primer cita que vamos a tocar en esta tarde, en el cual nos va a hablar sobre esta segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿recordamos qué significa la palabra Apocalipsis, mis amados hermanos? Correcto, hablamos de revelación. Esto quiere decir que es como si nosotros nos quitáramos un velo. Ya habíamos escuchado esta frase anteriormente, como si descubriéramos algo que tapa nuestros ojos y que no nos deja ver en su momento primero qué es lo que tiene. Claramente nuestro Dios, en su gracia, nos da esta oportunidad de poder ver qué es lo que hay. ¿Y quién fue aquel que escribió este libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. ¿En dónde? En la isla de Patmos, correcto. Y vemos que estamos preparados. Dice el capítulo número 19, verso número 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Me voy a saltar al versículo número 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué personaje tan importante nos está hablando Apocalipsis 19? Nos está hablando del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente hay una frase que dice que su nombre es llamado el Verbo de Dios. De hecho, en el versículo número 16 al final se le menciona como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto no solamente lo podemos corroborar, porque alguien podría tener la duda: ¿cómo sabemos que este verbo, el cual se está mencionando aquí, es Cristo? ¿Cómo saber que este Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque se le está representando como un caballo blanco, ¿no es así? Que se le da el atributo de fiel y verdadero. Pues precisamente en Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 1, también vamos a encontrar la respuesta. Juan dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Está precisamente hablándonos aquí del Hijo de Dios, por aquel que las cosas fueron hechas. Toda la creación, esta maravilla fue dada de nuestro Dios para Él. Y Juan nos lo está viniendo a explicar. ¿Y por qué entonces he comenzado con Apocalipsis? Porque precisamente en este libro de Revelaciones nos está hablando esta profecía de que el Hijo de Dios, es a saber Cristo, ha de venir a la tierra por segunda vez. Y de hecho, el versículo número 14, aprovechando que estamos aquí, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre paréntesis, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice que este Verbo fue carne y habitó entre nosotros. Nos está refiriendo a que entonces Cristo ya había venido por primera vez. Y esto lo podemos anotar leyendo los 4 evangelios que tenemos al inicio de este Nuevo Testamento. Pero puede surgir entonces una pregunta bastante interesante: ¿por qué Cristo tiene que venir por segunda vez? Si Él ya vino por primera vez, ¿por qué tendría que venir? Entonces, para responder esto, puede ser una pregunta que parezca sencilla, pero a veces hasta poder responderla, el formularla de una manera correcta, tiene su propio entendimiento que hoy quiero que podamos llegar. Y es que, primero, entonces, tenemos que entender por qué vino Cristo por primera vez. Para que podamos hablar de una segunda venida, en esta introducción, es necesario decir por qué vino por primera vez. Y Lucas, capítulo número 19, verso 10, dice así: esto es en la nueva versión internacional: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas nos está diciendo en este versículo, y vamos a encontrar muchos en las Sagradas Escrituras, cómo es que el sentido que tiene. Entonces, por supuesto que la primera vez que viene Cristo es a dar esta salvación, que le viene a dar esperanza a este mundo. Y sobre todo, déjenme compartirles que en lo personal yo encuentro que viene a darle un sentido muy especial al plan de Dios. Aquellos que he tenido la oportunidad de hablar personalmente conocerán esta respuesta a la que yo me refiero. Y es que la idea de nuestro Dios, al crear todo para Jesús, su Hijo, con todo este amor, es entregárselo. Pero Cristo le tiene que dar también, por supuesto, que ese valor que viene aunado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Cristo para poder darle ese sentido? Pues también mostrar ese amor por el regalo. Lo podemos ver de este mismo aspecto. Y es por eso que entonces Cristo da la vida. Por eso tiene su sacrificio. Y de hecho, Juan, en su capítulo número 12, versículo número 46 de este mismo evangelio, también habla sobre esto. Juan 12, verso número 46.
Dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Vuelve a dar la razón por la cual ha venido Cristo, para poder darle este significado. Y entonces yo creo que en una de las citas que también encontramos por excelencia que describe este sacrificio, humildad sobre todo que hay en Cristo, es Filipenses 2, versículo número 7 al versículo número 8. Vamos a darle lectura a este verso que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por supuesto que el aprendizaje que encontramos en este párrafo de las Sagradas Escrituras, en este verso, lo vamos a desglosar de hecho en una diapositiva para que la podamos tener preparada, pero primero, por supuesto, vamos a leer Filipenses capítulo número 2. Versículo número 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diólo un nombre que es sobre todo nombre. Correcto. Entonces, este versículo que vemos en Filipenses número 2 y número 7 que estamos tocando, por supuesto, para poder entender esta segunda venida de Cristo, nos va a dar 4 lecciones. Despleguemos la siguiente diapositiva, queridos hermanos. La número 1, hablando de esta humildad, de este sacrificio de Cristo, encontramos que hay un despojamiento. Nuestro Señor Jesucristo se despoja de esta gloria, de una posesión que Él tiene para tomar la forma de un siervo, como se conoce en esta parte, es un siervo humano. Este acto de despojarse a sí mismo indica sobre todo un entendimiento de Cristo sobre la propia naturaleza humana, sobre este regalo que le ha dado el Padre. Número 2, hablando sobre esta parte de tomando forma de siervo, Jesús asume esta forma de siervo, es decir, se hizo humano. Esta acción muestra su identificación con la humanidad y una disposición ferviente de servir. Esto nos va a llevar incondicionalmente al punto número 3, que encontramos también sobre la primera venida de Cristo, obediencia. No solo asumió la forma de siervo, sino que también se humilla a sí mismo al hacerlo. Y esto lo encontramos de hecho en el párrafo número 6, con la palabra que dice, se anonadó. Si buscamos esta palabra en diccionarios, vamos a encontrar que se refiere a reducirse a nada. Así también lo comenta el diccionario de la Real Academia Española, y esto es lo que precisamente hace Jesucristo a sí mismo. Por eso dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por último, hablando sobre este tema, obviamente estamos hablando de una obediencia. Cristo, en el privilegio que tiene por ser hijo de Dios, renuncia para poder cumplir con la voluntad del Padre. Su obediencia es total y completa, llevándolo incluso a la muerte de cruz, que es el último punto que vamos a ver sobre Filipenses. Este versículo dice, destaca el extremo del sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz. La crucifixión, sobre todo, si ya los hemos leído, es una muerte dolorosa, reservada en su tiempo para aquellos que cometían crímenes fuertes. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, acepta este propio destino como parte de su misión, pues para salvar al mundo del pecado y también de la muerte. Entonces vemos que la primera vez que vino nuestro Señor Jesucristo es para darnos salvación. Visto el significado de esta misma, pasamos a que la segunda es para venir entonces, ¿con qué? Si ya vino primero para darle un significado, ¿por qué tiene que venir ahora por segunda vez? Pues Mateo 25 va a tener la respuesta. Antes de que lo toquemos, adelanto que la segunda venida es para venir con su gloria y sobre todo para impartir juicio. Dice Mateo 25, 31 y 32. Vamos a dar lectura, queridos hermanos. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria
y todos los ángeles con él, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él se separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras o de los cabritos. Yo le he dado lectura precisamente en otra versión, la Nueva Versión Internacional. Me gusta que podamos hacerlo así, porque ustedes pueden ver allá en casa o aquí en la iglesia la versión que ocupamos en nuestras Biblias, mientras yo leo con otras palabras lo que viene y entendemos mucho mejor este mensaje que nos quiere decir. Sobre todo el pasaje habla sobre el juicio que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Dice que va a separar, ¿no?, las ovejas de las cabras. Hemos entendido que estas ovejas son aquellos que con sus acciones y que con su juicio siguen a nuestro Dios. Por supuesto, las cabras vienen a ser este antónimo que no lo hacen de esta misma forma. Hay muchas cosas que podríamos comentar sobre esto. Apocalipsis, de hecho, 22:12, me gusta mucho también para traerlo y lo vamos a dar lectura. Vamos a situarnos en Apocalipsis, otra vez este libro de profecía, para leer el versículo número 12. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, se vuelve a enfatizar lo mismo que leíamos en Mateo 25, como lo que dice también Apocalipsis en su capítulo número 22. Cada acto ha de tener una propia recompensa. Y yo creo que lo podemos ver en un ejemplo tan práctico. Yo creo que todos ustedes hacen un fuerte sacrificio por estar aquí los viernes y cumplir la ley, y tienen, por supuesto, la bendición que a veces no muchos tienen por el yugo que sufren. Y esta parte es recompensada. Cristo traerá recompensa consigo, y pues cada persona ha de traer retribución conforme a sus propios actos. Entonces, terminando esta introducción, esto ha sido un poco de la pequeña introducción para poder entender lo que es la segunda venida de Cristo. Hay que hacer un contraste. Es necesario hacerlo entre la primera venida de Cristo y la segunda. ¿Qué diferencia yo puedo encontrar entre estas mismas? Y para eso he preparado una diapositiva más. Vamos a situarnos en la siguiente diapositiva, en el cual vamos a analizar, como dice el título, primera y segunda venida de Cristo. ¿Qué aspectos pudieran haber? Yo he puesto 3, queridos hermanos. El primero es el propósito. En la primera venida tuvo como propósito principal la redención y sobre todo la salvación de la humanidad, como ya lo hemos comentado en los versículos que hemos leído. Jesucristo viene sobre todo a revelar el amor que Dios tiene, viene a darle ese significado. Para enseñar, vemos que también sana y ofrece su vida como este sacrificio. En contraste, la segunda venida viene para la consumación de lo que es el reino de nuestro Dios, el reino de su Padre. Esto se asocia mucho con la parte en la que va a venir un juicio y la consumación del reino de Dios. Cuando hablamos de estos temas y palabras como juicio, debemos de ser un tanto delicados, porque no estamos hablando en el sentido de que más amplio, de que vaya a haber en ese momento, quizá como a veces puede surgir en nuestra mente. No lo podemos poner de esa manera en el que vamos a recibir propiamente ahí como una parte en la que nos diga qué hicimos bien o qué hicimos mal a lo largo de nuestra vida. Esto no está detallado en las Sagradas Escrituras, y yo creo que es bueno que ahorita lo puntualice, porque a veces podemos tener ideas que pues quizá puedan ser de una manera. Esto solamente lo tiene reservado nuestro Dios en su plan, y nosotros no tenemos la oportunidad de saberlo, pero en su momento ha de venir esa parte en la cual lo entenderemos. El punto número 2, siguiendo, quisiera que pudiéramos ver que hay una naturaleza en el evento. Es muy diferente la primera venida como de la segunda. En la primera vemos que Cristo viene a nacer de una mujer, y esta es la Virgen María, que nosotros la conocemos. Vivió una vida terrenal entre los seres humanos, sobre todo experimenta dimensiones de la humanidad y por supuesto todos estos sentimientos
que hay en contraste con la naturaleza del evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que en vez de venir como ha venido como un ser humano, como siervo, como lo comenta aquí, viene entonces con poder y gloria, acompañado con ángeles para establecer en su reino. Así lo leímos en la propia cita de Apocalipsis. Entonces, la diferencia es que regresa con poder acompañado. De hecho, vamos a ver más adelante a ver unas citas que comparten cómo es que va a venir con ese poder, en dónde va a venir, qué es lo que va a suceder justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por último, el impacto. En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el impacto se ve en que revela el amor, revela la gracia, inaugura sobre todo esto mismo y ofrece una salvación a través de la fe y sobre todo a través de la fe en Jesucristo. La segunda venida es diferente, representa, como les comentamos, una consumación final de la obra de Dios. Cuando leímos que todo lo que había hecho era a causa de Cristo, aquí en la segunda venida es donde se ve la diferencia, la consumación de todo esto. Entonces se viene una restauración, es un evento sobre todo que quisiera catalogar como lo estamos viendo en nuestra idea principal, en esperanza y en expectativa para todos aquellos que creemos en que ha de suceder así. ¿Y por qué comento para todos aquellos que creemos? Porque evidentemente son temas de fe. Es una predicación en el cual la fe forma parte fundamental de lo que estamos hablando. Y esa es precisamente la idea de esta mañana. Ese es el primer punto. Entender que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es de esperanza, nos llena. Sabemos que quizá la aflicción que ahorita yo pueda sentir, porque soy carnal en cuanto al sentimiento, es algo pasajero. Definitivamente, yo creo que si pensáramos en todo esto y lo tuviéramos tan presente en nuestras vidas, quizá podrá hacer disminuido nuestro dolor que pudiéramos tener, porque sabemos que pues aquí solamente estamos en una vida pasajera, y cuando digo pasajera no significa que no la vamos a darle un sentido, porque le damos un sentido al venir aquí, al venir a la iglesia y al actuar de una manera. No nada más estamos queriendo o amando a Dios porque me lo han obligado. Ahí es donde hay un sentido. Estamos disfrutando de esta vida para poder también en la siguiente hacerlo de esta manera, pero de una manera mucho más espléndida, como Dios lo ha tenido preparado desde que ha iniciado, antes del primer pecado. Y entonces, mis hermanos, quiero que entonces hablemos de renovación. Cuando esto suceda, la segunda venida de Cristo, viene renovación, viene justicia, y sobre todo de una frase que a mí me gusta mucho, y es que será lo culminante en cuanto el bien prevalezca sobre el mal. Ese será el punto perfecto en el cual podemos ver pizcas sobre esto en la actualidad, pero cuando sea ese momento, el momento de que venga Cristo por segunda vez, definitivamente sabremos en nuestros corazones, y lo vamos a ver porque vamos a tener esa oportunidad, ¿verdad? Todos estamos seguros que vamos a resucitar en esa primera resurrección para verlo y reinar con Él, y veremos que precisamente el bien prevaleció sobre el mal, como lo decía las Sagradas Escrituras. El bien le ha ganado el mal, lo hemos vencido con eso mismo, vence al mal con el propio bien. Y entonces, si ya tenemos el primer aprendizaje, ahora puede surgir otra pregunta. ¿Y cuál es? ¿Y cuándo será esta segunda venida? ¿Cuándo va a venir, mis amados hermanos? No lo sabemos. ¿Y dónde dice eso? Mateo 24. Mateo 24 da la respuesta para todos aquellos que se preguntan, ¿cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué fecha será? ¿Qué año? ¿Qué día? Dice Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser de esta
de esta manera. Nadie lo sabe, no nos dejemos engañar por aquellos que pueden comentar que la fecha es tal o que por medio de algunos cálculos o cosas parecidas, procedimientos parecidos, puedan definir que Cristo viene en tal fecha. Sobre todo, hay una palabra que me gusta, que es la palabra que no nos agarre, que no estemos incautos. ¿Qué quiere decir incautos? Que no seamos precisamente cautelosos. ¿Qué quiere decir? Que entonces seamos imprudentes. Esto no es lo que debemos de ser. Porque así dice, como en los días de Noé, ¿no es así? ¿Qué es lo que hacían? Vivían su vida muy tranquilo. Yo creo que muy parecido es ahora. Tanto tenemos en nuestra actualidad, estamos tan atareados del trabajo, de los problemas mentales, todo lo que hay, que de verdad no nos damos ni cuenta de las señales que nos están viniendo. Y así nos puede llegar a suceder que nos agarre como a Noé en el diluvio, que escuchamos y no creemos, y entonces sea demasiado tarde para poder entonces entender esta esperanza, que sea demasiado tarde para entender qué es lo que Cristo nos está diciendo. Entonces, así como sucedió antes, podríamos volver a repetir esa misma historia. Eso solamente cabe en cada uno de lo que está escuchando ahora, de lo que nuestro Dios nos dice a través de su palabra. Cada quien va a ser esta parte, tiene esta responsabilidad cuando escucha, de que no se vuelva a repetir la historia que sucedió con Noé en su propio caso. Y esto nos puede llevar a otra pregunta. Muchas preguntas pueden surgir sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué otra cita se relaciona con lo que estamos comentando? Apocalipsis, capítulo número 16. Volvemos a este libro de profecías, último libro de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Leemos capítulo número 16, verso 15 y verso número 16. He aquí, yo vengo como ¿qué? Como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo se llama, mis amados hermanos? Armagedón. Punto número 1. He aquí, yo vengo como ladrón. Vuelve a hacer este comentario de que no nos agarremos, que no estemos incautos. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo. Y me quedo con la última parte también. Dice que los congrega en lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mis amados hermanos, esta palabra de Armagedón ahorita la vamos a desglosar, pero primero, ¿cómo podemos estar prevenidos? ¿Cómo puedo yo, Jair Hernández, hacer algo para que la segunda venida de Cristo, el cual es el tema de esta noche, este tema de evangelización, tenga algo que relevar? Pues primeramente, con lo que ya se ha comentado, de que estemos informados de lo que de lo que ha de suceder. Para que yo pueda estar prevenido, tengo que saber, mis queridos hermanos, qué va a suceder antes de que Cristo venga. ¿Qué señales tenemos? ¿Qué información se encuentra en las Sagradas Escrituras? Y sobre todo dice Apocalipsis que antes de que Cristo venga habrá una guerra que se llama Armagedón. La palabra Armagedón, mis queridos hermanos, deriva de una expresión hebrea que significa monte Megido. El monte Megido se encuentra al suroeste del valle de Jezreel. Y este mismo suceso, el cual nos da a saber, se va a mencionar no solamente en Apocalipsis. He ahí lo hermoso de las Sagradas Escrituras, que no solamente un libro nos dice una sola verdad, sino entre ellos mismos se apoyan para poder encontrar esta verdad que, como dice el apóstol, nos hará libres. Joel, capítulo número 3, también menciona este punto. Esta profecía, en todo el capítulo número 3, se ve sobre estos últimos tiempos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del versículo número 10 en adelante. Este es el mismo suceso. Atención, porque como le comento, esto es lo que ha de suceder antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar lectura. Versículo 10. Dice:
Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes, todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque las mies ya está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las largaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Precisamente, de hecho el versículo número 2 también habla sobre esto. Le voy a dar lectura para que no tengamos que volver a tocar ahorita y podamos pasar a la explicación. Dice, juntaré todas las gentes y harélas descender otra vez al valle que se mencionaba, el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos en causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Este valle de Josafat es muy interesante. La palabra, de hecho, Josafat significa, bueno, le voy a darle, como dice en hebreo, Yehosafat, significa Yahvé ha juzgado o juicio de Yahvé. Muy interesante como lo que significa este nombre, esta palabra de Josafat. Bueno, sabemos que la palabra Yahvé es esta parte en la que podemos entenderlo como que se está refiriendo a Dios en este aspecto, y sobre todo habla sobre eso, cómo es que el valle de Josafat, entonces este valle del juicio de Yahvé, y tiene mucha relación porque es el mismo momento. ¿Qué lo está diciendo las Sagradas Escrituras? Va a haber un momento antes de que venga Cristo en el cual se van a juntar todas estas naciones. Dice Zacarías en su capítulo 14, no le voy a dar lectura, en el capítulo 14 dice Zacarías que han de atacar a Jerusalén. Esa es la misión, atacar a Jerusalén en esta guerra. Van a ser congregados al momento en el que están siendo llamados, por eso se le llama Armagedón. Pero ¿va a suceder esta guerra o no va a suceder? Entendemos, mis queridos hermanos, que Cristo viene precisamente en el momento antes de que esto suceda. Llega en este momento. De hecho, se menciona en las Sagradas Escrituras que precisamente en el momento en el que viene el Hijo de Dios va a parar todo esto. Pero hay muchas señales, de verdad. Los sellos, las trompetas hablan sobre eso mismo. Habrá en el cielo revelaciones, pero sobre todo me quedo con Lucas 21:8. Lucas 21 también habla sobre esto mismo. Vamos a situarnos, les pido me acompañen a leer a Lucas, que es lo mismo que comenta Mateo en su capítulo 24, los que estábamos leyendo, los versículos antes, solamente que como lo vemos en la perspectiva de otro evangelio. Pero es esta misma parte. Dice Lucas, capítulo número 21, verso 8. Para que podamos seguir viendo qué habrá antes. De hecho, como este dato que es muy interesante, yo creo que, de verdad, si tuviéramos que hablar de cuántas cosas han de pasar, estaríamos hablando sobre muchas predicaciones, queridos hermanos. La idea es que al que veamos estas ideas es para estar prevenidos, pero sobre todo se menciona que de hecho también nuestro Señor Jesucristo ha de pararse en ese monte, y que el monte en el que se para, ahorita se me está olvidando, lo encontramos en Zacarías, el nombre de ese monte, pero dice que uno se va a partir en dos, una parte hacia el norte y otro hacia ¿dónde? Hacia el mediodía, que referentemente es el sur, así lo comenta Zacarías, y es que hay mucho sobre todo esto. Ahora sí, Lucas, capítulo número 21, capítulo número 21, verso 8. Él entonces dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, el tiempo está cerca, por tanto, no vayáis en pos de ellos. ¿Qué dice entonces? Que es una señal que hay antes de la segunda venida de Cristo. Que vendrán muchos en el nombre de Cristo, los cuales no son Él. Dice, pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis,
porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego, será el fin. Entonces hablamos sobre guerras y rumores de guerras. Verso 10. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias. Este es otro punto. Hambres, pestilencias y terremotos. Y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Entonces todos estos principios de dolores nos llevan también al punto en el que va a haber persecución por aquello que nos identifica, y es donde se ha de ver, como dice las Sagradas Escrituras, si nuestra fe será probada, que sea probada precisamente y refinada como el oro, para que también nosotros, a nuestra manera, veamos y demos testimonio del magnífico acto de lo que es haber vivido, haber creído en Cristo y haber llevado su palabra. Es ahí donde le vamos a dar, si vivimos en esos aspectos, y hasta en la actualidad los vivimos con pequeñas circunstancias, cada uno en su vida ha de vivir eso para poder tenerlo, y es donde realmente se ha de probar nuestra propia fe, si realmente somos merecedores y de ese reino, también de ese amor, le correspondemos a nuestro Dios entonces con ello. Todo esto son algunas cosas que han de pasar antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entonces un hermano me podría preguntar, ¿y qué pasará entonces después? ¿Qué sigue? Si estamos hablando de la segunda venida, ya hablamos en la introducción, ¿por qué es una segunda venida? ¿Cuál había la diferencia entre la primera y la segunda? Más aparte, le veíamos este sentido, veíamos puntos antes de la segunda, de qué iba a suceder. Apocalipsis lo dice. Pero después, ¿qué hay? ¿Qué hay después de que sea esta segunda venida? Pues dice Apocalipsis 20, últimas citas que estamos leyendo, Apocalipsis 20, versículo número 2. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Me adelanto al versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Después de que ha venido nuestro Señor Jesucristo, entonces dice aquí que van a atar a Satanás, que ha de ser atado a este serpiente antigua que también es llamada diablo por 1000 años, el tiempo que va a durar este reino de nuestro Señor Jesucristo. Reino que es previo ¿a qué? ¿A qué es previo? Al reino de Dios, que lo conocemos como la eternidad. Entonces, cuando viene Cristo, va a haber una primera resurrección para que todos lo podamos ver. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? Los justos, correcto. Y en la segunda resurrección, que va a ser después de los 1000 años, resucitan los injustos. Pero en este tiempo se dice aquí en las Sagradas Escrituras que va a ser atado para que pueda comenzar este reino de nuestro Dios. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ojalá que nosotros seamos esas personas que se comentan aquí, que seamos bienaventurados. Entonces, cuando suceda esta segunda venida, también nuestro cuerpo va a dejar no de ser como lo conocemos, se va a convertir en un cuerpo espiritual. Dice las Sagradas Escrituras, seremos transformados entonces en un cuerpo inmortal. Quiero también hacer hincapié en que en esta primera resurrección se van a encontrar tipos de personas. Aquellos que creyeron en Cristo y que están resucitados con el cuerpo, con la transformación. También aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y que son resucitados. Lo podemos entender de esta misma manera y que también tienen su oportunidad ahí en el reino para poder, pero ellos no tienen el cuerpo transformado.
Estas son algunas de las cosas que podemos ver que han de suceder en este tiempo. Ahora, terminando con esta conclusión, ¿dónde vemos entonces? Ya vimos la esperanza, hemos visto también el estar prevenidos y el estar diligentes. Es tan curioso, queridos hermanos, que de verdad es el punto de fe. ¿Qué número de punto de fe es la segunda venida de Cristo? ¿Qué número es de la Iglesia de Dios israelita? ¿Alguien se acuerda? Es el punto de fe número 29, mis queridos hermanos. Vamos a pasar a la diapositiva número 5. Creemos que a la venida personal y visible de Cristo a la tierra será establecido su reino, que Él vendrá en las nubes en los cielos, en la misma forma como fue llevado a la diestra de Dios. Eso dice el punto de fe número 29, que yo estoy seguro que todos lo conocíamos, mis amados hermanos, todos nos sabemos estos puntos, ¿verdad? Y es muy bueno que ahora lo podamos volver a ver de esa manera. Dios habla al hombre, pero ¿qué pasa con él? Dice Job en capítulo 33, 14, que él no escucha. No quiere saber sobre esto, no quiere saber sobre las profecías, no hay interés sobre esto mismo. No seamos de este mismo punto. Termino con una conclusión muy importante. Dice Mateo 24, versículo número 27, última cita, para dar lectura. Dice así, 24, verso 27. Dice así, porque como el relámpago que sale del oriente y se mueve al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No olvidemos, queridos hermanos, que el día y la hora de la venida de Jesús nadie la sabe, sino solo nuestro Padre que está en los cielos. Pero las señales que hemos visto nos ayudan a entender una idea del tiempo en que vendrá. Por lo cual, ¿qué debe de suceder? Debemos de ser firmes en el cumplimiento para la palabra de nuestro Dios. Que no nos tome con sorpresa, que no estemos incautos, estemos preparados para recibir al Maestro en el aire y para así reinar con Él sobre la tierra. Apocalipsis 1:3, última diapositiva, el cual es un verso muy breve, dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, ¿qué dice? Está cerca. El tiempo de que la segunda venida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, esté cerca, es ya, mis queridos hermanos. Así lo dice. Escuchemos lo que dice las profecías de Apocalipsis en su capítulo número 1, verso número 3. Y sobre todo, esperemos con gozo al Maestro. Esta ha sido la predicación de esta tarde, mis amados, esperando cada uno pueda compartir las bendiciones de nuestro Dios en este día sábado. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.